astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en astele.tv, en el programa En tus propias palabras. Estoy en lugar del titular del programa, que es Alejandro Ruiz, que de entrada pues, se disculpa con su teleauditorio. Ya no alcanzó a llegar, ¿verdad?, de un viaje que ya tenía programado. Y bueno, pues me honra estar aquí en este programa, que es de los estelares de la televisora. Y para poder, bueno, pues tenemos la oportunidad de, en este programa, que está con nosotros, nada menos que Arnulfo R. Gómez. Un gusto que estés con nosotros. Mucho gusto. Nos place mucho que nos acompañes. Y bueno, pues amigos, tenemos toda una hora, ¿verdad?, para poder platicar sobre quién es Arnulfo R. Gómez. Y como el programa se llama En tus propias palabras, pues naturalmente el invitado es el protagonista. Y pues queremos, si te preguntáramos así a bocajarro, ¿quién es Arnulfo R. Gómez? Bueno, agradezco mucho la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, porque realmente es una oportunidad de seguir dando a conocer puntos de vista muy importantes de lo que es el comercio exterior de México. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Relaciones Internacionales, de la generación, podríamos decir, más famosa, porque fue 64-68. Una época dorada, ¿no? Una época dorada en la que veíamos un México con mucho futuro. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? Mis últimos 3 años de la carrera fueron muy importantes, porque desde esa época empecé a trabajar en comercio exterior. Digamos, la carrera de Relaciones Internacionales tiene una amplia gama de posibilidades. ¿Qué fue lo que te motivó el comercio exterior? ¿Qué fue lo que te impulsó a esa área de la carrera? Siempre tuve ideas sobre países en el exterior y la verdad es que yo entré afortunadamente a trabajar en lo que ahora es el SAT. En aquella época se llamaba Contaduría de la Federación. Y la suerte mía fue que me preguntaron qué estaba haciendo, si estudiaba. En efecto dije, yo estudio Relaciones Internacionales. Y entonces me enviaron a lo que en aquella época se llamaba Oficina de Glosa de Operaciones Aduanales A. ¿Qué era eso? Que se ocupaba de revisar todas las operaciones aduanales de las 44 aduanas que había en aquella época. Y yo tuve la suerte de controlar 4 de las más importantes. Entonces empezaste muy joven tu carrera laboral. Muy joven, yo empecé a los 19 años. Oh, pues, realmente muy precoz. Y sabe, podría decir que fue el trabajo más feo, porque era un trabajo muy difícil, porque todo se hacía a mano. No había computadoras, entonces teníamos que registrar todos los pedimentos de las aduanas. Yo manejaba Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Tampico y Veracruz. Las aduanas es de mucha responsabilidad, además, ¿no? Las 4 más importantes en aquella época. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos el registro de todos los pedimentos. Después, ¿qué hacíamos?
la revisión de la cotización que se les había dado en la aduana. Y después revisábamos la operación como tal, es decir, hacíamos la glosa. Y después ahí fue progresando porque al final del proceso de mi estancia en esa oficina, yo era el encargado de revisar la codificación de las operaciones aduanales y de trabajar en la elaboración de la síntesis estadística y elaborar, digamos, los comunicados sobre la evolución de la balanza comercial. Muchos de los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, como que no nos gusta mucho esa área tan técnica, ¿no? Sí. Es muy especializada, ¿no? Y más cuando involucra números, ¿no? Muy pesada, pero le puedo decir que fue, a pesar de que fue pesada y no era una cosa que me gustara mucho, fue la experiencia más extraordinaria y fue la experiencia que me dio oportunidad de desarrollarme. ¿Cuántos años estuviste en esa área? Estuve exactamente 4 años y 11 meses. O sea, digamos, el sexenio de Díaz Ordaz, digamos. Exactamente. ¿Y posteriormente? Ya después ya renuncié porque dije, si me quedo a los 5 años, ya me voy a quedar siempre haciendo esto. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un despacho de investigaciones socioeconómicas y a la vez solicité una beca. Y esa beca me fue otorgada por la experiencia que había yo tenido en la de comercio exterior. Y me fui a estudiar un año a Francia. Fui a un programa especial que se negoció con Echeverría y se llamó Técnicas de Comercio Exterior. Fue un programa extraordinario porque en principio yo ya hablaba francés, afortunadamente. De todas maneras, cuando llegué a París me dieron un curso para fortalecer mis conocimientos del idioma. Y después fue una cosa verdaderamente interesante, que fue un curso prácticamente en el Centro Francés de Comercio Exterior. ¿Qué te motivó Francia? ¿Qué fue lo que qué tuvo de especial, digamos? Porque todos siempre estamos pensando en Estados Unidos y no muchos pensamos en Europa, ¿no? Pues no, la verdad es que lo que me estaba motivando en un inicio era Japón. Ah, caray, pues todavía porque más, Japón era un país extremo, ¿no? en el que había descollado enormemente en materia de comercio exterior. Solicité mi beca para ir a Japón y después se dieron cuenta de que yo hablaba francés. Entonces, mira, hay un programa en Francia que puede ser más ad hoc para lo que tú buscas. Y en efecto me fui a Francia a un curso de técnicas de comercio exterior que fue un curso extraordinario porque, digamos, comprendió todos los conocimientos básicos de las operaciones de comercio exterior en París. Después me enviaron al puerto autónomo de Fos en Marsella, en donde se revisaban todas las... eran autónomos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, ellos ya lo tenían en aquella época. Ya estabas en ligas mayores, ¿no? Sí. Marsella no es cualquier cosa. No, y además, ¿qué buscamos? Bueno, ¿qué pasó? Que ellos ya tenían implementados procesos electrónicos para tener la información estadística de cada una de las aduanas y de las 7 regiones en que estaba dividido Francia en 2 días en el despacho del ministro de Economía y Finanzas. Vamos a la pausa y regresamos. Astele.tv
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en tus propias palabras. Estamos aquí con Arnulfo R. Gómez y nos está platicando su experiencia académica, podemos decir así, que va a ser muy importante cuando ya la conjugue con su experiencia profesional. Si podemos decir de tu experiencia profesional, ¿qué es lo más destacado? Pues mira, lo más destacado es que yo empecé a trabajar ya teniendo conocimiento de todo lo que serían los aspectos básicos del comercio exterior, que los conocí en la práctica. Decías que tú hiciste el primer estudio de China. Sí. ¿Cómo fue eso? Yo cuando empecé a trabajar, México decidió o el IMSS se decidió que hiciéramos una feria en China. Entonces yo hice un folleto para los empresarios mexicanos. Pero teniendo esa información dije, bueno, voy a hacer mi tesis sobre China. Y yo hice un estudio comparativo muy importante. ¿De qué año hablamos? Del año 75. 1975, amigos. Ahorita todo el mundo habla de China. En los 70 pues, se podía hablar de Japón, pero de China nadie hablaba. No, y fue muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta de cosas que no se dan cuenta todavía nuestros funcionarios. De que no puede haber políticas genéricas. Y una de la comparación que yo realicé de China y Japón nos decía que no es posible aplicar los mismos principios o conceptos que se manejan para Japón en China y viceversa. Entonces teníamos una relación muy estrecha, muy intensa con Japón, que teníamos un consejero extraordinario en Japón, pero con China teníamos superávit en aquella época con China, pero era fundamentalmente por la participación de empresas como Siemens y por la exportación de una cosa que me obligó a nunca más comer eso. Exportábamos, por ejemplo,
aleta de tiburón. Qué barbaridad. No, pues Y cuando ya vi las estadísticas y los problemas, les puedo decir que nunca he vuelto a comer, que es muy rica, sopa de aleta de tiburón. Y eso me fue orientando, porque al final mi conocimiento de posgrado, podemos decir, me orientaba hacia Europa. ¿Y qué pasó? Que en la primera oportunidad que vieron en el IMSE de ubicarme en Europa, me ubicaron. Entonces yo era el coordinador de consejerías de México para Europa. Y de ahí despegué enormemente, porque fue el año 75 que sucedió la muerte de Franco, y yo quería irme a España como consejero, no se me hizo, pero en el año 77 me propusieron para irme a España. Entonces a mí me tocó reanudar relaciones diplomáticas con España. un momento clave. Un momento clave, y sobre todo porque había habido tanto interés de los españoles por México y tanto interés de México por los españoles, que mi actividad fue muy fácil y muy productiva. ¿Qué lugar tenía España en la economía mundial en ese entonces? Ellos eran, creo que eran el 12º. O sea, Franco, ¿cómo los dejó? Pues los dejó bien, porque si analizamos eran 35 millones de habitantes y estaban en el 12º, y nosotros éramos 85 millones de habitantes y estábamos en el 8º. Y si revisamos hoy somos el 15º lugar y España sigue siendo el 12º. Entonces, ¿qué ha pasado? Un retroceso enorme para México. Fíjate, tu experiencia te permite analizar comparativamente, ¿no? Estudiaste Japón, China, y ahora España. ¿Qué más, tu carrera, qué más te ha permitido conocer? Bueno, después, estábamos hablando de mi curso en Marsella. Después Francia. fui a estudiar a Ginebra, comercialización internacional. Después fui a estudiar a Bruselas, la Comunidad Económica Europea. Y después hice cursos, por ejemplo, en Warwick, en Inglaterra. Hice en Holanda, porque yo era consejero después en Holanda, en el Instituto del Trópico de Holanda. Y mi relación, sobre todo con los organismos promotores de comercio con países en desarrollo, fue muy intensa y muy provechosa. ¿En qué años se han dado todos estos estudios y nombramientos y responsabilidades? Bueno, en el 73 yo estuve en París, y debo decir una cosa, el año 73 fue clave para mí. ¿Por qué? Porque después de terminar mi curso con el gobierno francés, había yo hecho una tesis sobre el mercado de productos perecederos en Francia. Y el consejero en Francia vio eso, me dice, ¿por qué no ideamos un curso práctico de comercio exterior? Y ese curso de práctico de comercio exterior me permitió analizar ya productos muy mexicanos, entre ellos el aguacate. Y en el año de 73 hizo el primer estudio de aguacate, que después, ya como consejero comercial de México para Benelux y países escandinavos con sede en Rotterdam, inicié el proyecto, y les puedo decir, en aquella época exportábamos 1,000 toneladas anuales de aguacate. Casi nada. Y el primer año que se estableció el programa que habíamos ideado con la Comunidad Económica Europea, se exportaron 13,000 toneladas. Y a partir de ese momento, un gran éxito. un éxito enorme. A partir de ese momento, el crecimiento de la exportación de aguacate a Europa fue enorme. Es decir, llegamos a exportar 55,000 toneladas. Y eso fue lo que nos permitió después, a través del desarrollo de habilidades y la experiencia ganada en esa exportación, y sobre todo, habiendo demostrado que no teníamos plagas,
acceder al mercado norteamericano. Claro, se prestigió el producto. Se prestigió, se cumplieron con todos los aspectos logísticos. Se ganaron mercados. Mucho. O sea, si analizamos, el año pasado la exportación mexicana fue de 900,000 toneladas, que equivalen a 2.800 millones de dólares. Cuando antes de que iniciara yo ese proyecto, se exportaba $1,000,000, que eran 1,000 toneladas. Sí, casi nada, ¿no? Nada. Entonces, el crecimiento, y eso es lo más importante. Es decir, no podemos intentar realizar un proyecto si no acumulamos la experiencia y los conocimientos necesarios para acceder adecuadamente a un mercado. Qué bueno que lo comentas porque normalmente llegan a muchos puestos, incluyendo, y tú lo has comentado, ¿no? Al comercio exterior, gente improvisada, ¿no? Mucha. O sea, realmente nuestro fracaso en materia de comercio exterior es el volumen de recomendados que hemos tenido en puestos claves de decisión en el comercio exterior mexicano. Platícanos qué otras posiciones has tenido que te han permitido enriquecer toda tu trayectoria. Bueno, después de ser consejero comercial adjunto en Madrid, cuando se reanudaron relaciones, me tocó abrir la oficina de México para Cataluña y Valencia, que era un mercado extraordinario. Y de ahí me enviaron a un lugar que yo considero el paraíso terrenal. Me enviaron a Costa Rica. Y en Costa Rica fue extraordinario. ¿Por qué? Porque ese sí es un mercado natural para México. Los países de Centroamérica, y logramos cosas extraordinarias. ¿Y por qué ese cambio tan brusco, no? Porque después de Europa, Centroamérica, se ve muy brusco el cambio, ¿no? Pues ¿Hubo alguna porque- razón en especial? Sí, a mí me proponían irme de consejero a Holanda o a Costa Rica. Y yo consideré que en mi proceso de evolución era mucho más importante ir a un mercado pequeño para poder tener experiencia adecuada, y era más fácil ver si había resultados o no. Porque ahora no importan los resultados. Si tienes un cuate, te vas. Y no importa los resultados. Y realmente mi estancia en Costa Rica fue extraordinaria, porque era yo consejero comercial para Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Y podemos ver que en aquella época se posicionó a México como un gran exportador de productos farmacéuticos y agroquímicos. Y si uno analiza actualmente cuáles son las principales exportaciones de México a esos países, farmacéuticos y agroquímicos. Pero además hubo cosas interesantísimas. A mí me tocó establecer un programa de cooperación entre el Ministerio de Planificación de Costa Rica y la Secretaría de Programación y Presupuesto. ¿Y por qué digo que fue extraordinario? Porque la visita de Miguel de la Madrid como secretario de Programación y Presupuesto a Costa Rica le dio una idea enorme. Dice, nosotros tenemos que implementar algo similar a lo que están haciendo en Costa Rica, que era la Contraloría. Allá se llamaba Contraloría de la República, y aquí se inició como Contraloría de la Federación, Secretaría de la Contraloría, algo así, ¿no? Secretaría de la Contraloría. ¿Y qué pasó? Pues que no funcionó en México. ¿Por qué no funcionó en México? Porque la mexicanizó. ¿Y qué era eso? Que allá en Costa Rica, cuando estaba en el poder, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional, quien ejercía la dirección de la Contraloría era del equipo del partido de oposición. Había un contrapeso. Había un contrapeso. Y aquí el presidente avasallaba todo, ¿no? Y aquí el peso era todo. No había contrapeso. Exacto. Y esa es si uno analiza qué ha pasado, allí en Costa Rica, ¿a cuántos presidentes han metido a la cárcel? A 3.
¿Por qué? Porque existía ese equilibrio. Porque era más ética la cosa. Y yo siento que hay más tradición democrática ahí. Mucho, mucho. Y si uno analiza el nivel de la disparidad de ingresos y No hay la demás, desigualdad social que hay aquí. es terrible. Y allá es un país más, digamos, pues le dicen la Suiza de América, ¿no? Claro, ¿Mm? más educación, ¿no? Más de educación, casi sin analfabetas, pero además con un civilismo enorme. Y eso es importante. Desgraciadamente aquí ustedes ven las calles todas sucias. Y a mí cuando llegué a Costa Rica me sorprendió, la gente en aquella época se formaba para tomar el autobús. Y aquí en México en aquella época, que era más difícil tomar un autobús, toda la gente corría a ver quién se subía primero al autobús. Y si lo comparamos, posteriormente es peor todavía. ¿No? Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste en Costa Rica? 3 años. 3 años. Y fueron 3 años de una actividad intensa. Ganamos muchísimas licitaciones porque nuestras empresas constructoras y exportadoras de servicios eran verdaderamente competitivas y exitosas. Vamos a la pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. Amigos, estamos de regreso aquí en Tus Propias Palabras. Estamos en una charla muy interesante con Arnulfo R. Gómez. Nos está platicando su experiencia en el comercio exterior de México, en distintos países, cómo ha podido enriquecer, a tener una visión que nos va a permitir, esperemos, que México supere esta experiencia negativa en comercio exterior, ¿no, Arnulfo? Lo deseamos grandemente. Les voy a decir, al final de mi estancia en Costa Rica, la consideré extraordinariamente positiva, porque hice muchas cosas, hubo grandes oportunidades que pudimos aprovechar, porque además es el mercado natural de México. Y eso de la Contraloría me quedó como una cosa verdaderamente extraordinaria que desgraciadamente no supimos utilizar en México. Entonces, ¿qué pasó? Que después me proponen irme de consejero comercial para el Benelux y países escandinavos. Pues un área clave también del comercio exterior. Tenía yo mi oficina en Rotterdam, que en aquella época era el puerto más importante del mundo. Una importancia histórica. Era el puerto más importante. Y la verdad, llegué, empecé a trabajar, y lo voy a decir porque esa es la verdad, y sigue siendo la verdad. El gran problema de esos puestos es que tengas colaboradores malos. Y casi todos mis colaboradores en Holanda eran recomendados. Que no sabían mayor cosa, pero tenían un cuate y eran mujeres, todas. Y desgraciadamente yo decía, no, nunca debí de haber salido de Costa Rica. Pero lo más importante es que a pesar de todo eso, ahí surgió el proyecto de aguacate. ¿Por qué? Porque yo definí mis prioridades y porque yo estaba acreditado ante la Comunidad Económica Europea. ¿De qué años hablamos? Estamos hablando del año 1984. Entonces, en la comisión mixta de diciembre de 1984, que fue lo que me dijeron los de la comunidad, dice, preséntalo en la comisión mixta y hay fondos. Y lo aprobamos. Y en efecto lo aprobaron y el proyecto o la implementación del proyecto, más bien estudio e implementación del proyecto, fue financiado por la Comunidad Económica Europea. Entonces, ya estamos en los años en que empezaba a darse el debate sobre si México entraba al GATT o si no entraba, empezó a darse un gran debate al respecto, ¿no? Ya habíamos pasado, era 86, esto era, bueno, ya yo regresé a México, trabajé un tiempo en la iniciativa privada, yo era el gerente de comercio exterior de Pricewaterhouse y después me regresaron a Bancomex y yo, la verdad es que el servicio público siempre me atrajo y me desarrollé muy adecuadamente a pesar de contingencias y de recomendados. Entonces llegué a ser otra vez consejero para Europa de Bancomex y eso me permitió continuar con la implementación del proyecto de aguacate, teniendo en cuenta que había una persona en París que era eficiente y otra persona que había en Michoacán también muy eficiente, ambos de Bancomex. En París había un consejero que se llama Eric Álvarez y en Michoacán Eduardo Ochoa. Y entre los tres trabajamos ese proyecto y como dije al principio, el primer año de exportación fueron 13,800 toneladas que equivalieron a 24 millones de dólares. ¿Estos éxitos exportadores, tú crees que hayan tenido peso para que México entrara al GATT? No, la verdad es que al final era natural un proceso de ese tipo. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos convertido en una economía muy cerrada que creó distorsiones en la estructura productiva. O sea, era finalmente inevitable. Era inevitable. Y entonces, ¿qué pasó? Que desde 82 hubo un proceso de apertura, en 86 ingresamos al GATT y después hubo una verdadera una idea muy adecuada de lo que debería ser la apertura comercial.
que después, en 94, se perdió. Porque luego vino el debate en relación al NAFTA, ¿no? El NAFTA era muy bueno. ¿Y qué te voy a decir? En el año de 1990 me nombran consejero comercial de México en Canadá. Fíjate que... Yo era consejero Interesante, comercial, ¿no?, para Quebec y las provincias marítimas de Canadá, y casualmente eran las provincias más abiertas al comercio. Y cuando tiempo después de que llegué allá me dicen, es que vamos a iniciar la negociación del Telecán, pues yo me puse a trabajar con una cosa importantísima, que era la inteligencia comercial. Y la inteligencia comercial que se desarrolló con algunas personas, no con todas, por ejemplo la Secretaría de Hacienda, se interesó mucho en por qué Canadá se había vuelto tan competitivo, porque ellos habían cuidado mucho su marco sistémico. Es muy interesante ese concepto que manejas. ¿Sería bueno que nos dijeras en qué consiste eso del marco sistémico? Pues el marco sistémico está constituido, vamos a decir, por 12 variables. En principio, es importante ver la calidad de las instituciones públicas. Después, la calidad de sus funcionarios. Y después, toda la tramitología que es inherente al desarrollo de las actividades. Pero ¿qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron los canadienses cuando firmaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dijeron, no somos competitivos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema fiscal nada progresivo. Entonces hicieron su reforma fiscal. Y tuve gente de la Secretaría de Hacienda que fue allá y querían copiar todo, pero pues no, aquí hay cotos de poder que son imposibles de salvar. Por ejemplo, en este concepto de Estado de marco sistémico entraría la cuestión de Estado de Derecho, supongo. Estado de Derecho, Corrupción, por ejemplo, Estado de la infraestructura, telecomunicaciones, todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas más aberrantes en México, por ejemplo, si tú te vas de aquí a Laredo, y ya no de aquí a Laredo, de aquí a Toluca, te vas a dar cuenta que tenemos la carretera más cara del mundo. Pero si te vas de aquí a Laredo, vamos a pensar que en coche vas a pagar $1,500 pesos de peaje. Y si tú te vas de Laredo hasta Washington, ¿cuánto pagas de peaje? Nada. Entonces ya empiezas a ver las diferencias. Después, y ahora un problema muy vigente. ¿Cuánto pagas por litro de gasolina en Estados Unidos y cuánto pagas de gasolina aquí? ¿Y cuánto te cuestan las telecomunicaciones allá? ¿Y cuánto te cuestan acá? ¿Y cuánto te cuestan energía allá? ¿Y cuánto te cuesta aquí? Y todo es más caro, con una agravante de la electricidad, que en México la electricidad es de muy mala calidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que sufre variaciones. No, es que ha bajado mucho la interrupción del servicio, pero la variación incide mucho en todos los que son procesos de precisión. Por eso es que, por ejemplo, aquí había una empresa que se llamaba Intel y no pudimos... De microprocesadores. Exactamente, no pudimos mantenerla en México. ¿Y a dónde se fue? A Costa Rica. ¿Y qué pasó en 6 años? Que una sola empresa nos generó déficit con Costa Rica por $10,000 millones. Y ahora va a ser peor, porque esa empresa que se fue a Costa Rica, se acaba de salir de Costa Rica y se fue a Vietnam. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos a Vietnam en el TPP. Y si en los últimos 25 años hemos generado o acumulado un déficit con Vietnam, que es menos competitivo, que es menos todo, de $19,000 millones. Entonces, ¿para qué queremos firmar un tratado de libre comercio si nuestro déficit necesariamente se va a incrementar? Y si vemos el déficit que hemos generado con los 6 países del TPP, son 700 y tantos mil millones de dólares. Pero nuestros funcionarios
vamos a firmar porque el libre comercio es bueno, pero es bueno para otros, no para nosotros que no tenemos un marco sistémico adecuado. Sí, no, esa crítica que haces es fundamental, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis. Amigo, vamos a la pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Te regreso, amigos, aquí en tus propias palabras. Estamos entrando en una etapa muy interesante aquí de la charla. Pues ya hemos visto que Arnulfo, bueno, pues es un gran conocedor del comercio exterior y pues nos ha dado una opinión muy autorizada de lo que se está haciendo mal. Hay cuestiones muy graves como esta entrada de México al TPP, ¿verdad? Que pues no estamos preparados, ¿verdad? Para una competencia global, ni siquiera con Vietnam, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo? A ver, creo que tú ya nos has señalado algunos aspectos de lo que se está haciendo mal, porque hay un punto crítico, ¿verdad? Que seguramente a todos nuestros televidentes les preocupa, ¿no?
hemos tenido una gran esperanza de los tratados de libre comercio, del TELCAN, ahora del TEMEC, de los tratados con la Unión Europea, y pues nos han defraudado, Arnulfo. ¿Qué es lo peor que se está haciendo? Porque tú ya nos señalabas algunas cosas, pero ¿cuál es la falla fundamental de todo esto? No tuvimos una estrategia. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte era el mejor hecho que nos hubiera podido suceder. ¿Por qué? Porque estábamos formalizando a través del tratado situaciones que se daban, por ejemplo, a través de la maquila. ¿Cuál era el objetivo del TELCAN, tanto de Estados Unidos como de México? Es que se añadiera más valor en México y en la región. ¿Para qué querían los norteamericanos que se añadiera más valor en México? En principio, para que tuvieran un mercado consumidor más grande y para que no hubiera tanta migración. Es decir, que se crearan oportunidades para los mexicanos. Pero no las creamos. ¿Por qué? Porque en vez de definir una estrategia para acceder al mercado norteamericano, nos pusimos a firmar TLCs a lo loco. Y resulta ridículo que el primer TLC que firmamos fue un país que ni aunque le vendiéramos todo lo que compra, iba a figurar en nuestro comercio exterior, Bolivia. Y después Bolivia hasta nos rechazó, dice yo no quiero nada con México. Entonces no hubo una estrategia y lo que se hizo es que nosotros teníamos fortalezas muy importantes que debimos de haber utilizado para posicionarnos, para ubicarnos y posicionarnos en Estados Unidos y Canadá. ¿Y en dónde más? En Centroamérica. Pero no empezamos a firmar TLCs con países que no tenemos. El gran problema de México es la oferta. Entonces, ahorita hemos firmado 56 países, 54 países, de los cuales están vigentes 52. Pero tenemos déficit con 40 de ellos. ¿Qué hicimos a través de esos TLCs? Dar oportunidad a que los señores esos vendieran más, porque una de las cosas que decían es, si tú firmas un tratado de libre comercio con nosotros, tienes acceso al mercado. Tus bienes, ¿no? Si cumplen con las reglas de origen, van a poder ser exportados esto. Y eso es lo que hemos hecho. Como un país de paso, ¿no? Un trampolín, o como lo definió muy bien Ildefonso Guajardo, el patio trasero. Y si no vamos a hacer patio trasero, pues lo somos. ¿Por qué? Porque nunca hubo realmente conciencia de lo que era un tratado de libre comercio y de cuál era la operación real del comercio internacional y menos la del comercio exterior de México. Entonces, ¿qué vemos? Que crecientemente importamos para poder exportar. Y si en el año 93 de cada peso, dólar o lo que quieras, que exportábamos, 59% era mexicano, el año pasado ya nada más fue 38%. ¿Y a qué se refiere eso? A que importamos insumos, los ensamblamos y reexportamos. Y hablando de las dos industrias que más ponderan, la industria automotriz, en el año 93 exportábamos de cada vehículo 35%. El año pasado fue 29%. Y de los televisores, eso ya fue terrible, porque importamos la pantalla plana, incorporamos el 5% y reexportamos. ¿Y esta estrategia en qué consistiría para que podamos ser más competitivos y podamos crecer? Porque finalmente todo debería derivar en un crecimiento, ¿no? Pues en principio yo pensaría en cambiar a muchos de los funcionarios. Esa es una estrategia. Se supone que ya hay un cambio y va a suceder, ¿no? Pues esperemos que sea positivo. Pero otra cosa es que la gente, y eso es una de las ventajas que yo tuve, porque yo empecé registrando. Yo supe qué se importaba, qué se exportaba. Entonces, ¿qué conocí? La estructura de la planta productiva nacional, que difiere mucho ahora de lo que era, pero era una base muy real que ni siquiera de una manera remota tienen muchos de los funcionarios actuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente
definir estrategias realistas. Por Porque casos, ¿no? por casos, por sectores, por lo que quieras. Pero además, bueno, conociendo bien el sector, definiendo estrategias y programas. Porque tenemos miles de programas, pero no sirven de nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no hemos podido ser exitosos en el comercio exterior como debíamos de haber sido. Pues amigos, pues hemos tenido la oportunidad que esté con nosotros, nada más que Arnulfo Gómez. Agradecemos mucho su presencia. Creo que hemos aprendido mucho de comercio exterior y pues lo felicitamos por esta exitosa trayectoria que ha tenido. Y pues ojalá el nuevo gobierno, las nuevas autoridades, pues den oportunidad para que gente talentosa pueda participar y nos ayude a que como país logremos el crecimiento y la competitividad tan anhelada. Pues yo agradezco esta oportunidad porque es importante conocer puntos de vista diferentes a los oficiales. Yo he dicho, por una cuestión histórica, que la historia de México la historia oficial de México es una historia muy mentirosa y muy cruel. Y eso es lo que estamos viviendo. Hasta la próxima, amigos. Astele.tv. Astele.tv.